¿Me oyen? Perfecto. Mi nombre es Javier Fernández. Bienvenidos a todos a una serie de conferencias que se están dando en la 5ª edición de la Mesa Nacional de la Vivienda. Soy director de ventas de Cementos Capa, una compañía española que está en un proyecto que lleva un desarrollo de 1 año en Dominicana, socia en Aplica Dominicana. Les vamos a hacer una pequeña exposición de lo que es la norma europea que controla a los fabricantes de derivados de cemento, concretamente la parte de adhesivos para el pegado de baldosas cerámicas. La norma es la UNE EN 12004. Vamos a hacer una pequeña exposición donde ¿qué busca esta norma? Tener parámetros objetivos para que ingenieros, arquitectos, promotores, constructores y todas las personas que nos dedicamos a este negocio tengan la capacidad de evaluar con parámetros objetivos los productos. Hay fichas técnicas de determinados materiales que hacen parámetros subjetivos. Te dicen cosas como resistencia a la humedad, muy buena. Adherencia, muy buena. Esos son parámetros subjetivos. ¿Qué busca la norma europea en cuanto a los adhesivos cementosos para la colocación de cerámica? Que ustedes tengan parámetros objetivos, que tengan una capacidad de poder comparar uno u otro producto por unos estándares de calidad objetivos. Vamos a ir desarrollando la norma poquito a poquito. El organismo regulador que marca las pautas es el CEN, el Comité Europeo de Normalización, que es el que ejecuta la norma UNE EN 12004, que regula los adhesivos cementosos o cementos cola, o como ustedes conocen acá, los pegamentos para cerámica. ¿Qué nos marca esta norma? Esta norma nos marca una serie de propiedades donde define unos conceptos básicos en los cuales luego va a ser desarrollada. Marca un concepto que es el tiempo de conservación, que es el tiempo de almacenamiento en las condiciones definidas por el fabricante durante el cual el adhesivo conserva sus propiedades. Normalmente este tiempo suele ser de 1 año. Es desde que se fabrica hasta que puede ser utilizado en condiciones normales sin pérdida de propiedades. Suele ser 1 año. El tiempo de reposo de maduración es otra de las propiedades que nos marca la norma. ¿Qué es? Es el intervalo entre el que el adhesivo se mezcla y el momento en que está listo para usarse. Nosotros, desde que mezclamos el adhesivo hasta que lo utilizamos, necesitamos un tiempo para que los aditivos que lo componen reaccionen. Suele ser un intervalo de entre 3 y 5 minutos. Se recomienda amasar el producto, dejarlo reposar 3 o 5 minutos, volver a reamasarlo y empezar a utilizarlo. Con ese tiempo que se ha conseguido, que ya se activen todos los componentes que componen el producto. Otra serie de propiedades es la vida útil. La vida útil es el intervalo máximo de tiempo durante el cual el adhesivo puede ser utilizado a partir del momento en que es mezclado. Esto se conoce como es la vida de la pasta del producto. Una vez que ya está amasado, ¿durante cuánto tiempo lo podemos utilizar? En una cubeta se pone y ¿durante cuánto tiempo lo podemos utilizar? Suele ser de 3 horas, salvo adhesivos que son de fraguado rápido, o salvo zonas, como la que ustedes tienen aquí, de excesivo calor, donde la vida útil se acorta un poquito. El tiempo abierto. ¿Qué es el tiempo abierto? Es el intervalo máximo de tiempo tras la aplicación del adhesivo, durante el cual la baldosa puede ser colocada en condiciones óptimas de ser adherida. El tiempo abierto es
la aplicación de un paño de adhesivo sobre un soporte y el tiempo que tenemos para llegar con la baldosa y poder colocarlo sin pérdida de condiciones de ese adhesivo. Otra característica que nos define es la capacidad humectante. Es la capacidad del adhesivo de manchar con facilidad la pieza. Fíjense, aquí se ve claramente lo que es la capacidad humectante. Tenemos una capa de adhesivo peinada y una pieza de cerámica y la transferencia del producto al contacto con la pieza. Es bueno que tengan los adhesivos capacidades humectantes por encima del 90%. ¿Qué significa esto? Que manchen la pieza en torno al 90% de su superficie. Más características. El deslizamiento es el movimiento descendente de una baldosa colocada sobre una superficie vertical o inclinada sobre una capa de adhesivo peinado. Eso es el deslizamiento. Tenemos una superficie vertical o inclinada, colocamos la baldosa sobre el adhesivo y cómo se desliza esa baldosa. Eso es lo que se considera el deslizamiento. ¿Qué es el tiempo de ajuste? Es el tiempo durante el cual se puede ajustar una baldosa colocada sobre el adhesivo y sin pérdida de adherencia. Hemos colocado la baldosa sobre el adhesivo y queremos reajustarla. El tiempo de ajuste es aquel margen que tenemos para colocar esa baldosa y reajustarla, pero sin pérdida de adherencia. Una muy importante es la deformación transversal. La deformación transversal es la deformación registrada en el centro de una capa de adhesivo endurecida a carga a 3 puntos, con este parámetro que se define la flexibilidad del producto. Vean, se ve gráficamente muy bien en esta foto. Esto es una lámina de adhesivo rígida, endurecida. La sometemos a un estrés de 3 puntos y miramos el punto de rotura. Como ven, se deforma y se busca el punto de rotura. Con esa capacidad vemos el adhesivo endurecido, qué flexibilidad tiene. Vamos a desarrollar a posteriori para qué valen estos parámetros. En función de esas características, la norma hace una clasificación o designación general, con una serie de letras y una serie de números. Con las primeras letras define el tipo de adhesivo. C, que es el caso que nos atañe a nosotros, son adhesivos cementosos. D, son adhesivos en dispersión. Suelen ser adhesivos que ya vienen listos al uso, no necesitan mezclarse con agua, son pastas adhesivas. R, son adhesivos de resinas en reacción. Ustedes conocerán alguno como son los adhesivos epoxídicos. Luego hace una clasificación de una serie de números que es 1 y 2, donde hace con 1 clasifica los adhesivos normales y con un 2 a los adhesivos mejorados. Y luego unas características adicionales que son la F, la T y la E, que ahí ya vienen parte de las primeras definiciones que habíamos visto. Un adhesivo de fraguado rápido lo catalogan con la letra F. Un adhesivo con deslizamiento reducido lo clasifican con la letra T de tisotrópico. Y un adhesivo con tiempo abierto extendido lo califican con la letra E. En función de esto, ustedes van a tener parámetros del producto que ustedes están utilizando y de las prestaciones que tienen. Esta es la norma. Este es el resumen de lo que es la norma europea que testea los adhesivos cementosos para el pegado de cerámica. Como bien veían, primero, define la naturaleza del adhesivo y en función de eso tenemos de tipo C, adhesivos en base cemento, de tipo D, adhesivos en dispersión, de tipo R, adhesivos de resinas en reacción.
¿Qué requisitos se les pide a esos adhesivos? Pues para ser 1 o 2 se estresa al adhesivo a una serie de ciclos que debe de cumplir. Fíjense acá. Adherencia en condiciones normales. Adherencia en agua. Adherencia en ciclo de calor y adherencia en hielo y deshielo. Se estresa al adhesivo en todas las partes que se puede encontrar, en condiciones normales, en zona de estar sumergido o estar expuesto al agua, en zona de calor extremo o calor fuerte. Ustedes tienen una zona acá de exceso de calor. En zona de hielo y deshielo, ustedes no lo tienen acá, ¿de acuerdo? Pero hay otras zonas donde sí se tienen. En función de eso, para ser un adhesivo catalogado como C, adhesivo cementoso 1, tiene que dar en todas las condiciones 0,5 newtons por milímetro cuadrado cuando vamos a arrancar la pieza de cerámica. 0,5 newtons por milímetro cuadrado, que es lo mismo, más coloquialmente, tenemos que hacer una fuerza de 5 kilos por centímetro cuadrado para arrancar ese adhesivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace este tipo de ensayos? Las adherencias en condiciones normales. Se hace una lámina de adhesivo, se pega la cerámica, se deja que seque y a los 28 días se arranca. Tiene que dar por encima de 5 kilos. En adherencia en condiciones de agua, se hace una lámina de adhesivo, se pega la cerámica, se sumerge en agua durante 28 días, a los 28 días se saca del agua y se tira de la cerámica y tiene que cumplir como mínimo los 5 kilos. Adherencia en ciclo de calor, se hace una lámina de adhesivo, se pega la cerámica, se mete en estufas calentándolo y enfriándolo para estar sometido a un envejecimiento por calor. A los 28 días se arranca y tiene que dar los 5 kilos. Y adherencia en hielo y deshielo, pues se hace una lámina de adhesivo, se pega la cerámica, se mete en agua que se congela y se descongela, simulando la congelación del agua de la naturaleza, y a los 28 días se arranca y debe dar 5 kilos por centímetro cuadrado a la fuerza a la tracción. Caso de los C2, en vez de dar 5, tiene que dar 10, por eso se dice que son mejorados, en todos los ciclos. Tenemos una característica fundamental que es la del tiempo abierto. La habíamos definido al principio. ¿Qué significa el tiempo abierto? A diferencia de adherencia en condiciones normales, damos una capa de adhesivo, esperamos 20 minutos a pegar la cerámica. Esperamos 20 minutos a pegar la cerámica. A los 20 minutos pegamos la cerámica y a los 28 días la arrancamos. En la adherencia en condiciones normales la pegamos de inmediato. En esta esperamos 20 minutos para saber que no se crea una película superficial de forma inmediata en el adhesivo. A los 28 días se vuelve a arrancar la pieza y tiene que dar 5 kilos. Hay unos adhesivos de uso interior, solamente de uso interior, que son los que aparecen a la izquierda. Adherencia en condiciones normales y adherencia en agua. Solamente se testean en esos dos ciclos. Por eso se les limita al uso interior. Este es el corazón de la norma. Que tengamos un adhesivo de tipo C y de tipo 1, quiere decir que es de tipo cementoso, y que da en todas las condiciones 5 kilos. Que tengamos un adhesivo de tipo C y 2, que da 10 kilos, la resistencia a arrancar la cerámica, y que es de composición cementosa. Si algún tipo de adhesivo diera 3 de los ciclos por encima de 10 y en uno no cumpliera, la norma no nos permite certificarlo como producto C2. Sería un producto C1, porque no daría por encima de los parámetros en todos los ciclos.
Por eso tiene que cumplir mismos parámetros o similares para ser catalogado como C1 o C2. Si tenemos un adhesivo que quisiéramos catalogarlo del tipo C1 y no nos cumpliera dar 5 kilos por centímetro cuadrado en adherencia en ciclo calor, pues no podría ser catalogado como C1. Tendría que ser un adhesivo solamente de uso interior. Estos son los requisitos fundamentales de la norma. Luego nos da una serie de características adicionales. F, ¿qué significa? El fraguado o endurecido rápido del producto. Como veían acá, los parámetros de la norma se exigen a los 28 días, que es cuando no evolucionan más los morteros cementosos en cuanto a agarre. En la parte F se exigen muchas más prestaciones a los productos catalogados con la letra F. ¿Por qué? Porque se exige un mínimo de adherencia en 24 horas. No hay que esperar 28 días para esa adherencia. Se exige un mínimo de adherencia a las 24 horas, ya estamos dando como parámetros de un C1. Con lo cual, las patologías del curado del adhesivo en los primeros 28 días, que es normalmente donde se producen el 70 o el 80% de las patologías, estamos evitando esas patologías utilizando adhesivos de tipo F, de fraguado rápido. La característica T es un adhesivo tisotrópico sin descuelgue. ¿Para qué nos vale esa característica? Cuando utilizamos el producto en un paramento vertical, para que la pieza no deslice con la misma facilidad cuando la colocamos en paramento vertical. Y un adhesivo de tipo E tiene un tiempo abierto ampliado de 10 minutos más. La norma nos exigía de 20 como mínimo para todos. Cuando es catalogado de tipo E, la norma nos da 10 minutos más. ¿Para qué nos vale la E? Para que el colocador tenga mayor margen de colocar la pieza y tenga menos patologías con el velado de los productos. Luego vamos a ver cómo se velan los productos y las patologías que se producen en obra, para que ustedes las reconozcan bien. Hablábamos también de lo que era la deformación transversal, y esta parte se ha incorporado en la norma a posteriori porque se vio que la norma había salido un poco limitada y un poco justa, y había muchas cerámicas que se colocaban en sitios muy críticos y se precisaba regular la parte de lo que es la flexibilidad del producto. La letra S designa la deformabilidad. Con S1, ¿qué quiere decir? Que la lámina rígida que veíamos de adhesivos se deforma antes de romperse entre 2,5 y 5 milímetros. Y con la característica S2 tenemos adhesivos deformables por encima de 5 milímetros. Podremos decir que son adhesivos flexibles o superflexibles. Ojo, controlen bien la parte de lo que es la norma, porque hay algunos competidores que lanzan un nombre comercial donde indican flex, pero si según norma no cumplen esta serie de requisitos, el producto no es flexible. Una cosa es nombre comercial y otra cosa son prestaciones de productos. Cada uno puede llamar sus productos como quiera, pero eso no quiere decir que cumplan las prestaciones que indica la norma. Por eso es bueno que ustedes pidan la ficha técnica de todos los productos con las características que cumple el adhesivo. Por eso es bueno que los mercados se vayan, entre comillas, regular o normativizando para que ustedes tengan parámetros objetivos, para que no le digan que el adhesivo es de adherencia muy buena o que es flexible o la flexibilidad es muy buena, que le digan un parámetro objetivo donde la adherencia es muy buena. ¿Cuánto? Pues es buena 5 en todos los casos o 10 en todos los casos o tiene una flexibilidad superior a 2,5 milímetros. Que tengan ustedes parámetros de análisis objetivos. Fíjense ya, las propias casas de cerámica y las propias casas de cerámica, con el fin de facilitar y de evitar las patologías, ya empiezan a indicar en las cajas de la cerámica donde van determinados productos el tipo de adhesivo recomendado. Tipo C1. Otra casa reconocida, española, adhesión tipo
mayor de 0,5 newtons por milímetro cuadrado. Adhesivo de tipo C1 según la norma 12004. Ellos ya se están cubriendo en salud, dando la orientación del adhesivo mínimo a utilizar. Están facilitando ya el trabajo. ¿Y por qué esta norma? Porque tenemos que hacer la elección correcta del adhesivo. Tenemos muchos factores. Tenemos un factor importante que es la cerámica. Hay distintos tipos de cerámica. Tenemos otro factor. Tenemos un caso de un ambiente en interior, ambientes en exterior. Tenemos ambientes húmedos. Ustedes acá tienen ambientes húmedos en interior, en la zona de piletas. Es un interior, pero es un ambiente húmedo. Tenemos cerámica que se pone en fachadas, en terrazas sometidas a calor, en zonas de tráfico intenso, centros comerciales, estaciones de autobuses, de tren. Tenemos distintos factores que juegan y en función de eso tenemos que tomar la decisión para escoger el adhesivo correcto. Vean aquí resumido las imágenes de antes, cómo se pueden resumir. Tenemos un factor que es el soporte, que es sobre lo que vamos a pegar la cerámica. En función del soporte tenemos distintos tipos de soporte. Tenemos soportes cementosos, el pañete es un cementoso, el hormigón es cementoso. Tenemos de englas, tenemos chirroc, ya no son cementosos. Tenemos reformas donde hacemos un piso sobre piso, ya no son cementosos. Tenemos soportes en base de yeso. Debemos de identificar el tipo de soporte. Debemos de identificar en dónde se encuentra el soporte y en qué situación está el soporte. ¿Dónde se encuentra? ¿En interior, en exterior? ¿En un suelo? ¿En una pared? ¿En qué condición está ese soporte? Si tiene dureza, si no tiene dureza, si es estable, si no es estable. En función de la composición que sea, necesitamos un tratamiento previo o no. Eso es en lo que nos lleva la parte del soporte. ¿Qué técnica vamos a utilizar de colocación? Hay dos, básicamente. Las vamos a ver a posteriori. ¿Qué tipo de baldosa vamos a colocar? Tienen baldosas de distintos formatos, de distintas composiciones, pastas rojas, pastas blancas, porcelanaicos. En función de todos estos interlocutores, tenemos que definir el material de agarre y de rejunte. En función de cada uno, o de la composición de cada uno, tendremos que ir analizándolos y viendo hacia qué parte de o qué decisión vamos a escoger en el material de agarre y de rejunte. Un poquito. Vamos a escudriñar un poquito más en esa diapositiva. La parte del soporte. ¿Qué debemos de analizar en el soporte sobre el cual vamos a pegar la cerámica? Fundamental, la resistencia. Comprobar que la resistencia del soporte es adecuada a la aplicación. En caso contrario, ¿qué hay que hacer? Si el soporte no tiene la resistencia adecuada, debemos de sanearlo y llegar hasta el soporte que sea resistente. O repararlo, sanear y reparar. Importantísimo también, la limpieza del soporte. Si pegamos el adhesivo sobre un soporte que no está limpio, de lechadas, de grasas, de desencofrantes, de polvo, de una infinidad de cosas, pues estamos colocando el adhesivo sobre el soporte no limpio. Entonces no estamos facilitando el anclaje del pegamento a la base del soporte. Analizar también es si es suficientemente plano el soporte. ¿Cómo se comprueba la planimetría? Con una regla de 2 metros se va mirando si tiene un hueco superior a 3 milímetros en el tamaño de la regla. ¿Para qué
conseguimos esto? ¿O qué buscamos con esto? Que cuando pegamos la lámina del adhesivo, en las cerámicas no haya cejas. Cuando ustedes ven distintas cerámicas a distintas alturas, pues estéticamente queda un mal acabado. ¿A qué se debe esto? A que el soporte no era lo suficientemente plano. Si no es plano, debemos de regularizarlo. La porosidad del soporte también. Comprobar que el soporte tenga cierta absorción, que tenga cierta rugosidad. ¿Para qué? Porque todo eso nos va a facilitar la adherencia del adhesivo cementoso. Sobre soportes no porosos es preciso en ocasiones aplicar alguna imprimación que facilite esa adherencia. Hay hormigones que son extremadamente lisos, o a veces ponemos un piso sobre piso, un terrazo, y es extremadamente liso. ¿Cómo conseguimos abrir ahí un poco de porosidad? Utilizando salfumán Decalin. Utilizando Decalin, que conseguimos abrir un poco el poro de ese soporte y facilitamos el anclado. El soporte tiene que estar estable, que no evoluciona más. Comprobar la estabilidad y la rigidez. ¿Con qué fin? De que ya haya hecho todos los movimientos que tiene el producto cuando está fresco. En un soporte cementoso ya no evoluciona más a partir de los 28 días. A partir de los 28 días ya podríamos colocar la cerámica. En un soporte de hormigón directo deberíamos dejarlo madurar 6 meses. La humedad. Los soportes no deben tener exceso de humedad, pero tampoco deben estar encharcados. Y luego no deben estar sometidos a humedades por capilaridad. Que suba de abajo la humedad hacia arriba, que lo que hace es descomponer las propiedades químicas del adhesivo. La base sobre el soporte, una lámina de adhesivo, a veces no es suficiente. Debemos de manchar la pieza también. Eso es la técnica de doble encolado. Al soporte y a la pieza. En fachadas se recomienda también utilizar siempre la técnica de doble encolado, cuando colocamos una cerámica en una fachada de un edificio. Y en pavimentos donde vaya a haber tráfico intenso, en centros comerciales, en garajes donde pasen vehículos por encima, la técnica de el doble encolado. Debemos de tener con esta técnica un poco de control, un poco de precaución con el tiempo abierto. El tiempo abierto era el paño con el que dábamos y la capacidad de pegar la cerámica después, con capacidad de que el adhesivo no pierda su adherencia. Debemos de tener un poquito eso de que el producto no se nos vele. Otro tipo de colocación es en capa gruesa, directamente sobre el soporte. ¿Para qué está indicado? Para soportes desnivelados, porque podemos corregir, a mayor espesor de capa del adhesivo, podemos corregir la no planimetría. Hacemos un alicatado directo y no nos lleva tiempo haber preparado el soporte. Pero esta técnica tiene muchas más patologías. ¿Por qué? Porque los adhesivos que permiten esta colocación tienen menos adherencia que los adhesivos en capa fina. Y porque normalmente quedan huecos, aunque haya un buen profesional, quedan huecos debajo de la cerámica que van a transmitirnos patologías a futuro. Ustedes, si han visto en ocasiones que tocan la cerámica y suena como a hueco, eso es porque no tiene una lámina del adhesivo continua, ¿de acuerdo? Por eso esta técnica es menos recomendada y está prácticamente en desuso. Recomendaciones que nos hace la norma en la colocación. Primero, en la aplicación del producto, en el amasado. Amasar con la cantidad de agua recomendada y con los medios mecánicos. Es mejor amasar mecánicamente que manualmente, aunque también se hace. Hasta conseguir una pasta de aspecto homogéneo y sin grumos. Es importante que no tenga grumos la pasta a trabajar. Una vez amasado, dejamos reposar el adhesivo 5 minutos, reamasamos ligeramente antes de aplicarlo. Esto era lo que era el tiempo de reposo que hemos definido al inicio. La aplicación del adhesivo
Extender el producto sobre el soporte con una llana dentada adecuada. Normalmente suele ser de un peine es el tamaño del diente, de entre 6 milímetros y 9 milímetros en función del tamaño de la cerámica. Cuando el tamaño de la cerámica es mayor, se recomienda un diente mayor. Aplicar en paños pequeños de unos 2 metros cuadrados. No podemos dar toda una pared de adhesivo y luego venir a colocar la cerámica, aunque el colocador quisiera para hacer muchos más metros, ¿de acuerdo? Pero no podemos hacerlo, con el fin de evitar el secado superficial del adhesivo. Si damos muchos metros de adhesivo y luego venimos a poner el adhesivo, se pierde la capacidad de humectación del adhesivo. No manchamos igual la pieza, no transferimos la misma cantidad de producto sobre el adhesivo. Colocar las piezas presionando y moviendo hasta obtener un total aplastamiento de los surcos. Se coloca la pieza y se aplasta, y es recomendable hacer un pequeño movimiento transversal para borrar el surco. Dejar siempre un mínimo de junta, siempre, porque las cerámicas dilatan, y si no tenemos juntas, no hay nada que pueda absorber esa dilatación y las piezas se levantan. En interior debe ser una junta de 1,5 milímetros como mínimo, y en exterior se recomienda de 5 milímetros como mínimo. A los arquitectos en ocasiones les gusta poner la cerámica a hueso. A hueso es pegada una sobre otra, pegada, que no haya prácticamente junta. Pero eso sí, si la cerámica dilata, no tiene superficie rígida con superficie rígida y levanta. Se utiliza en muchas ocasiones para el rejunteo cemento con un pigmento. El cemento es extremadamente rígido. Si buscamos que la junta absorba la dilatación, necesitamos un producto que sea flexible para que absorba la dilatación de la cerámica. Respetar también juntas perimetrales alrededor de la superficie que estamos alicatando. Debemos dejar junto a la pared un pequeño zócalo, un pequeño margen de junta, que es la junta perimetral de la superficie que estamos solando. Hay que respetar las juntas estructurales. Y luego en superficies en interior de 50 metros y en exterior de 30 metros hay que hacer unas juntas de partición cada X metros lineales. ¿De acuerdo? Es importantísimo las juntas porque la cerámica dilata, crece de tamaño. Y las juntas nos van a permitir absorber esas dilataciones. Comprobar periódicamente la pegajosidad del adhesivo, levantando alguna pieza ya colocada y observando que existe una buena transferencia. Capacidad de humectación, lo habíamos mirado al principio, aquí lo ven nuevamente. El colocador va haciendo su trabajo, pero de vez en cuando debe levantar una pieza para ver que está haciendo su trabajo de forma correcta y que el adhesivo se está pegando de forma correcta a la cerámica. Transcurridas entre 24 y 48 horas, se procede al rejunteado de la cerámica. ¿Por qué se recomienda todo esto? ¿Con qué fin? De evitar patologías de los adhesivos en la colocación. Vamos a ver alguna que se da con mucha frecuencia. Desprendimiento de piezas de porcelanaico. Se han separado el adhesivo. ¿Qué nos ha pasado? La causa principal es el uso de un adhesivo convencional, un adhesivo de adherencia mecánica, un adhesivo de uso interior, un adhesivo que no tenía adherencia química. La prevención es utilizar un adhesivo químico tipo C1. Dale un poquito para atrás. ¿Cómo se soluciona ese caso? Por no haber utilizado un adhesivo correcto. Retirar el revestimiento y renovarlo. Eso es muy complejo. Es muy complejo, sobre todo cuando un promotor, un constructor, ya tiene inquilinos viviendo dentro. Utilicen el adhesivo correcto. Procesos expansivos del yeso. Hay que tenerlo en cuenta.
Aquí en este caso el soporte es yeso. ¿Y qué pasa con el soporte yeso? Y si utilizamos un adhesivo que no esté tratado para estar en contacto con el soporte en base yeso. Pues que se produce un fenómeno que es la etringita. El cemento Portland y el yeso hace que el yeso se desarrolle de forma expansiva. Hemos pegado inicialmente el adhesivo y se ha pegado, pero eso hace una reacción química que es la etringita que dilata el yeso y expulsa el adhesivo y la cerámica hacia afuera. ¿Cuál es la prevención para eso en caso de hacer un alicatado o un solado sobre soporte de yeso? Uso específico de adhesivos para soporte de yeso, que los hay. La solución sería retirar el alicatado y la renovación con un adhesivo que nos sirva para colocar sobre un soporte en base yeso. Aquí tenemos el caso de que el soporte era inadecuado. Teníamos un caso de pintura y colocaron la cerámica encima de la pintura. Falta de... ¿Por qué? Porque estamos pegando sobre algo que no tiene adherencia. Deberíamos haber tratado previamente el soporte. La solución es retirar todo el alicatado, eliminar los restos de pintura y volver a pegar la cerámica. Otro caso de un soporte inadecuado, que es la falta de resistencia del soporte. Habíamos analizado la parte importante que tenía que ver en el soporte en todo esto. Aquí tenemos un soporte donde no tiene la dureza suficiente. ¿Cómo debemos prevenirlo? Comprobando esa resistencia. Con un destornillador normalmente vemos si tiene dureza o no tiene dureza un soporte cementoso sobre el cual vamos a colocar la cerámica. La solución es tratar ese soporte, o bien sanearlo, picarlo y repararlo, o bien echarle líquidos consolidantes que lo endurezcan. Soportes deformables, cada día se utilizan más los soportes deformables. Los Denglass, los Chirroc, las placas de yeso laminado, cada día se utilizan más. ¿Qué les pasa a estos soportes? Tienen falta de rigidez, van sobre perfilería y tienen cierto grado de oscilación. Al ser soportes deformables, transmiten esos movimientos deformables a la cerámica. ¿Cómo prevenimos tener patología en los productos cerámicos pegados sobre este tipo de soportes? Utilizando adhesivos que sean deformables. S1, ¿recuerdan lo de la flexibilidad? Pues S1 es importante. La solución es la retirada del alicatado y la aplicación con material deformable. Recuerden esta imagen. El adhesivo aguanta deformación. Si el soporte es deformable, el adhesivo debe ser deformable. Situaciones de tráfico intenso. Vemos una estación de ferrocarril, un centro comercial. Están los soportes altamente tensionados a solicitudes mecánicas. En función de esto, ¿qué prevención debemos utilizar? En la selección del adhesivo son adherencias mejoradas, no los C1, los C2 que agarraban el doble. Y la deformación, utilizar adhesivos de tipo C2 y S1. La solución, lamentablemente, volver a retirar el revestimiento y utilizar el adhesivo adecuado. Por eso es muy importante la selección del adhesivo. Fachadas y oscilaciones de temperatura. Ustedes acá tienen unos cambios de temperatura importantes y eso se producen dilataciones. Los soportes aumentan y merman de tamaño en función de los cambios de temperatura. Dilatan y a la noche al bajar la temperatura merman. Tenemos la causa de la falta de resistencia del adhesivo, normalmente por un adhesivo no adecuado, y la falta de flexibilidad. La prevención, el uso de adhesivo de adherencias mejoradas, tipo C2, y deformables, tipo S1. ¿Cómo se soluciona?
retirando la cerámica y utilizando este tipo de adhesivos. ¿Por qué? Porque una fachada expuesta al sol que ustedes tienen, el cambio de temperatura es muy fuerte y hace que el soporte se dilate. Necesito tener buen agarre, pero que el adhesivo trabaje con esa dilatación de cambio de temperatura. El tiempo abierto, aquí lo van a ver bien fácil, lo que era la transferencia de la capacidad humectante. Fíjense abajo. ¿Ve que están tocando el adhesivo? Y ve que el dedo, aquí ha tocado el adhesivo, se ve un pequeño huequito. ¿Lo ven? Y el dedo no sale manchado. Se ha velado el adhesivo. Ha pasado demasiado tiempo desde que ha colocado el adhesivo hasta que ha puesto la cerámica. Se ha perdido la capacidad humectante porque se ha resecado la parte superficial. No vamos a conseguir ya manchar de igual forma la pieza cerámica. Por eso luego se suelta el adhesivo de esta forma. Hemos superado el tiempo abierto de colocación, que en norma nos decían que como mínimo tiene que ser de 20 minutos. Pero ojo, ustedes, su situación de calor aquí es más extrema, por lo tanto ese tiempo se acorta. ¿De acuerdo? La prevención es el uso de adhesivo con tiempo abierto extendido. La E, que no entendíamos muy bien porque esos 10 minutos de más, ¿qué nos facilita? Poder dar paños más grandes o en situaciones de calor que no se nos vele el adhesivo tan fácilmente. No aplicar paños muy extendidos. La solución, retirada del revestimiento, por desgracia, como siempre. Humedad del soporte, remonte capilar. Si tenemos un soporte donde hemos colocado una cerámica y por la parte de abajo está subiendo hacia arriba humedad, está en contacto permanente con el adhesivo, y estar en contacto permanente con el adhesivo no significa nada, no le puede afectar en un principio, pero el polímero que lleva el adhesivo, con el contacto permanente con el agua, se va empudreciendo. Y con el tiempo nos pasa lo que ven arriba. ¿Qué necesitamos? Impermeabilizar. La primera vez que yo vine aquí por motivos de trabajo a principios de año me preguntaron en muchos sitios, ¿tiene usted productos para impermeabilizar? Yo les tenía que decir que sí tenemos productos para impermeabilizar. Porque esto se produce con mucha frecuencia, el remonte capilar. ¿Cómo solucionamos? Retirando el alicatado, impermeabilizando previamente y luego volviendo a poner el alicatado. Distintas capas donde aquí ya paramos la humedad por remonte capilar. Esto es básicamente el desarrollo de la norma y las patologías que se producen de forma más habitual. Los que estén trabajando, en algunos casos ya se lo habrán encontrado, los que vayan a trabajar en un futuro se las van a encontrar. Quédense con estos datos generales a efectos de escoger el adhesivo correcto para las colocaciones que van a tener. Nuestra compañía es una compañía española que tiene laboratorio propio, tiene la ISO 9001 de calidad y la ISO 14000 medioambiental. Tenemos 3 fábricas, somos los 4º fabricantes de España, tenemos una capacidad productiva de más de 300.000 toneladas al año y tenemos laboratorios propios de ensayo, pese a que los productos se analizan con laboratorios y los certifican laboratorios externos. Queremos decir que nuestros adhesivos son buenos, sí, pero es mejor que lo diga una parte objetiva. Si somos rigurosos, y las compañías que somos rigurosas, que hay muchas en el mercado, que el análisis lo haga una parte objetiva. Dame un poquito más. ¿Qué gama tenemos? Tenemos pues adhesivos para la colocación de cerámica, tenemos revestimientos, como han visto, de color, para acabados decorativos, tenemos morteros ecológicos. ¿Qué son morteros ecológicos? Son fachadas que están compuestas por cemento fotocatalítico.
La contaminación ambiental se queda pegada muchas veces en la parte superficial de los edificios. El cemento fotocatalítico lo que hace es que con los rayos del sol ese tipo de contaminación se disuelva con facilidad y que el agua de lluvia lo arrastre y limpie el edificio. Morteros técnicos como grouts y morteros de reparación, morteros de impermeabilización, morteros autonivelantes para suelos. Si tienen un suelo irregular y quieren dejar con una planimetría perfecta, tenemos morteros autonivelantes. Químicos, látex, hidrofugantes, bueno, una infinidad de cosas. Tenemos más de 200 referencias. Vamos a presentarles sobre lo que hablamos hoy de 3-4 productos relacionados con ello, ¿vale? Esto es un aplicacer gris o blanco. No tiene la C1 ni la C2, es un producto CE, por lo tanto es un producto de uso interior. Solamente pasaba 2 ciclos, recuerden. ¿Para qué recomendamos esto? Para cerámicas pasta roja y de alta porosidad. Recuerden nuevamente, grado de absorción de la pieza, baja. El grés porcelánico, grupo 1, por debajo del 3%. Adherencia química. Tenemos que utilizar adherencia química para la colocación de este tipo de productos. Las piezas con baja absorción precisan de pegamentos que den esta adherencia. ¿Y qué nos da esta adherencia en productos que tenemos nosotros? Que estamos trabajando acá. Un aplicacer especial. Está certificado como C1TE. Tiene alta resistencia a la humedad y tiene deslizamiento vertical reducido. Recuerden, la T era tisotrópico. Tenía que ver con el deslizamiento. Por eso está certificado como T. Y E significaba que tenía tiempo abierto ampliado. No se vela con tanta facilidad el producto. Tiene más capacidad humectante. ¿Para qué lo recomendamos? Para colocar cerámica en piscinas, ambientes húmedos, gresite, ustedes identifican lo que es malla, aquí llaman malla, esas pastillitas pequeñas que se utilizan mucho en jacuzzis y en piscinas, ¿de acuerdo? Y para porcelanatos. El rendimiento de una funda aproximadamente son 6 metros. Nosotros tenemos un formato de funda diferente. El formato estándar aquí en pegamentos es de 50 libras. Nosotros traemos 25 kilos, que son los estándar en Europa, que son 55.5 libras. Son un 10% más grandes las fundas. Aplicacer porcelánico flexible. Este es nuestro nombre comercial. Recuerden que yo antes les dije que una cosa es nombre comercial, que yo puedo llamar el producto como yo quiera, pero luego identifiquen la norma en todos los productos. Es válido para porcelánicos y es flexible. Y eso yo lo indico en el nombre, pero guíense de la norma. Es un producto certificado como C2, TES1. Es un adhesivo flexible. ¿Por qué? Porque ya se lo da la norma que pone que es un S1. Es deformable. De muy alta adherencia para uso de interior y exterior. ¿Por qué para uso de interior y exterior? Porque por lo menos ya es un C1 o un C2. Recuerden que los CE solamente se utilizaban de uso interior. Este es de tipo C2. ¿Y para qué lo recomendamos? Para porcelanaitos, para grés, en fachadas, en pisos, en remodelaciones de piso sobre piso sin necesidad de repiquetear. Aquí cuando hacen una remodelación repiquetean el azulejo y luego ponen un pegamento. Con este tipo de pegamentos no hace falta repiquetear. Todo tipo de cerámicas y soportes. Todo tipo de cerámicas y soportes deformables. Chirroc también. ¿Qué nos da este producto? Pues que podemos colocar porcelánicos en interior y en exterior, que tenemos una adherencia muy alta, superior a los 10 kilos por centímetro cuadrado, que el producto es deformable, como la foto indica, o sea, que se deforma y aguanta los cambios del soporte, que tiene tiempo abierto ampliado, con lo cual
evitamos la patología del velado de la capa superficial y que tiene un deslizamiento vertical reducido. Este producto tiene, digamos, la parte alta de la norma. Otra línea de productos que tenemos, en este caso somos fabricantes de adhesivos cementosos para la cerámica, pero tenemos una parte que son las piedras naturales. Ustedes acá colocan muchísimo mármol, parte de pisos de cierta calidad. El mármol está establecido como algo habitual, mármol de muy buenas calidades. Tenemos productos certificados por el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra. ¿Para qué? Para colocar piedras naturales en interiores, evitando fluorescencias, pérdidas de brillo y demás que producen las colas convencionales. O sea, ¿tenemos adhesivos para cerámica? Sí, pero también tenemos adhesivos recomendados para piedras naturales. Otro adhesivo para piedras naturales, tipo litonés, mortero de juntas o derretidos, impermeabilizantes cementicios, bicomponentes con certificado de potabilidad, puede estar en contacto con agua potable. Y esto era lo que yo les quería mostrar, no tiene nada que ver con la charla, pero es lo que han visto, los acabados decorativos de exterior. Estamos apostando porque esto venga en un futuro para acá. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos su asistencia y cualquier duda, el equipo que está comercial que componemos África Dominicana, que estamos a su atención para facilitarle pues, todo lo que podemos hacer en colaboración con ustedes. Gracias a todos. Les vamos a pasar a dar un certificado